Hola mis queridos Piscis, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura general para ti en este día de hoy. Bueno, vamos a ver cómo están tus energías para estos días, qué te mandan a decir tus guías espirituales. Y el primer mensaje para ti es de parte de los arcángeles. En esta ocasión el arcángel Jofiel. Recuerda que si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Te dice Jofiel, alegría es lo que te define, Piscis, y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Wow. ¿Listo? Tú eres más grande de lo que tú mismo te ves. Eres mucho más grande, mi Piscis. No te subestimes, vuela alto, vuela seguro. Aprende si tienes inseguridades, conoce, investiga si estás inseguro de algo en lo que te quieras atravesar, pero atrévete a comenzar con lo que sabes en este instante, no lo aplaces más. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo están tus energías que te dicen en este día de hoy, mi querido y mi querida Piscis. Vamos a sacar todas las cartitas. Suscríbete al canal, dale like al video, comenta. Bueno, activa la campanita y también sígueme en mis redes sociales, mi querida y mi querida Piscis. En este día de hoy tus energías te dicen lo siguiente. Hay ciertas intrigas, más que todo por cuestiones económicas. Tú eres una persona muy suertuda en este aspecto de tu vida y generas como muchas envidias en otras personas. Eres alguien que lo que está ganando o lo que va a ganar o lo que ya te has ganado ha sido a base de conocimiento. Esto no ha sido gratis, es porque tú te lo has luchado, es porque tú has puesto un empeño en triunfar, en crecer. Mira, no le hagas caso a la gente que te malcritica, que te maldice quiere hacer sentir como menos de lo que tú realmente eres. No le hagas caso a esa gente. Hazle caso a lo que tú eres, a los triunfos que tú tienes. Mira, esta es una carta maravillosa que te dice, vamos para adelante, Piscis, no te subestimes, sigue adelante, tienes el conocimiento, tienes la experiencia, si no la tienes, investigala, toma experiencia y en el camino se van a ir dando las cosas para ti. También me dicen las cartas que hay algo que se va a aclarar, te vas a dar cuenta de una persona que te envidia bastante, te vas a dar cuenta de esa persona, no es una mala persona, ¿listo? Es alguien que quiere ser como tú, que su admiración se ha convertido en envidia y que a ratos se muestra como muy firme, como muy, una persona como muy, ¿cómo te digo? Como un poco hasta hosca contigo, pero no, es una persona que tiene un buen corazón y que quiere seguir tus pasos. Bendigamos a esa persona envidiosa, digámosle, bueno, también tú tienes alas para volar, tú también puedes, tú también vas a crecer. Una cuestión legal que tal vez tú tienes entre el tintero en este instante y que lleva hace bastante tiempo queriéndose resolver, sale a tu favor, sale positivo para ti, eso mi querido y mi querida Piscis, así que todo el juicio o la resolución o el conflicto que hay en este instante y que se ha ido a cuestiones legales o cuestiones muy serias con personas, eso se va a resolver definitivamente y se resuelve a tu favor. Mira, y todo esto va a traer para ti prosperidad y alianzas buenísimas, inclusive en estudio o en negocio o en emprendimiento vas a encontrar una persona muy afín a ti y que va a ser como un compañero, una compañera de vida que va a ser muy sincero, muy sincera contigo. ¿Tú sabes hacer algún tipo de arte, algún tipo de oficio, algo en lo que tú eres muy bueno, muy buena? Bueno, ahí va a estar la clave de tu éxito, porque eso como que tú lo haces con pasión, como que te gusta. Lo único que necesitas es empeñarte, investigar acerca de marketing, no quedarte, publicar en redes sociales eso que tú sabes hacer, ya sea
artesanías, ya sea, también podría ser leer las cartas, o eres canalizador, canalizadora, o sabes, o eres entrenador, entrenadora, eso que sabes tú hacer, así que eres mejor que otros, eso es lo que te va a dar a ti el éxito, la iluminación. Si eres una persona que está en pareja y están, queriendo tener hijos o un proyecto entre los 2 que dé a la luz, sí se da, definitivamente, sí se da, a pesar de las críticas, a pesar de las calumnias, a pesar de que hayas personas que no los quieran a ver a ustedes triunfar, sí se dan. Hay personas que se van a alejar de ustedes, que van a comenzar a hacer, o sea, cuando ustedes comiencen a crecer, a avanzar y todo eso, hay personas que se van a alejar, que como que no van a estar en consonancia con ustedes. No se preocupen por eso, porque llegan personas totalmente, nuevas. Si eres una persona que aún sigue soltera o que sigue soltera, yo te digo que, esa pareja que tú quieres siempre, que quieres tener, llega un poquito demorada según tu concepción, según tu percepción, llega, pero llega definitivamente y llega con algo muy, muy serio, para ti. Bueno, vamos a ver, esta última cartita. Te dice que no divagues, que no esperes más, que no procrastines, que te lances con eso que tú sabes, con esa seguridad que tú tienes, que te lances, ¿listo? A ese emprendimiento, a ese negocio, a esa relación que tú quieres tener, que te lances porque ya es momento. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Suscríbete al canal, dale like al video, apóyanos, de esta manera y para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y bueno, recuerden que los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.